Apocalipsis 22, verso 1. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 22, 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Gracias te damos, Padre. Gracias, Todopoderoso, eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Bendiga a las personas en este lugar que escuchan su palabra y en todo lugar donde llega también, Jehová. Le adoro en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, verso 1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aleluya. Qué bueno, ¿verdad? La palabra aquí nos habla de este río limpio, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea que nos habla de la palabra, ¿verdad? La palabra que es la que Dios quiere que nosotros vivamos con la palabra, ¿verdad? Porque los seres humanos no pueden vivir. Y han luchado, han buscado miles de fórmulas, han habido cristianos consagrados, medios consagrados, súper consagrados, entregados y de todo tipo, ¿verdad? Pero los seres humanos no pueden vivir sin este río que dice ahí. Por eso dice, me mostró un río limpio, dice, ¿verdad? De agua de vida. Aleluya. Es como usted. Aquí todos tienen agua en su casa, ¿verdad? O sea, tienen agua que les llega a su casa. Y si esa agua falta, se afligen, ¿verdad? Inmediatamente, sin esa agua, se sienten incómodos porque se aproxima el sucio, los malos olores, todo. Así es cuando no hay agua en una casa, así sucede. Y no digamos en colonias así grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos el agua, todos nosotros. El agua es una necesidad. Por eso el ser humano no ha podido vivir, porque el ser humano no ha tomado el agua de vida. O sea, el agua de vida, como dice ahí, limpio, un río limpio de agua de vida. Así es. O sea, el ser humano se ha extraviado de vivir porque no ha bebido del agua de vida. O sea, la palabra de Dios. Porque se ha predicado el Evangelio y todo el mundo cree que predicar el Evangelio solo es de ponerse a hablar, ¿verdad? Y no es así, sino que se tiene que hablar la palabra muy claramente. Por eso esta era una de las cosas más difíciles que le decía yo a Dios que había que poner en práctica, ¿verdad? Era la palabra constante. Por eso las circunstancias nos llevaron a esto. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser constante, como el agua en la casa suya. Imagínense que nunca le falte el agua. Yo creo que hasta se le va a olvidar de que la tiene ahí, ¿verdad? Cuando la gente tiene el agua en la casa, no se da cuenta de que la tiene. Pero cuando le falta, pega el grito al cielo. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces, lo mismo es la palabra. Digamos, Dios ha querido que la gente viva con la palabra, pero la gente no entiende, o sea, no ha podido entender, porque la palabra es la que lo mantiene en contacto directo con Jehová Dios. Sin la palabra, la gente no puede tener contacto directo con Jehová Dios. O sea, la gente ha sido buena cristiana, pero sin la palabra, la gente no puede permanecer.
Porque si no está la palabra clara, como dice, y resplandeciente como cristal. Mire, que salía del trono de Dios y del Cordero. Por eso hemos hablado del trono de Dios. Hemos hablado de justicia y juicio, de mansedumbre y humildad, para que los seres humanos puedan vivir. Porque el trono de Dios es eso. Las personas que no tienen humildad y no tienen mansedumbre no pueden predicar. ¿Por qué? Porque el agua no sale limpia. Porque las personas con que tienen enojo se les llama impíos. Impíos. O sea, las personas con enojo se les llama impíos. Y por eso habla de este río. Que sin este río no existe vida, no existe ciudad, no existe nada. Por eso dice en el libro de Isaías, mire cómo dice, ¿ve? Isaías capítulo 57, verso 20, mire cómo dice, ¿ve? Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí está, mire. O sea, esta es otra agua. Aquella es un agua resplandeciente como el cristal. Y aquí habla del agua, mire, aguas arrojan cieno y lodo. Ahí está. Ahora ya usted puede ver más claramente por qué la gente es enferma. Porque la gente traga lodo, cieno y lodo. Pero la gente no sabe que existe el cieno y el lodo tampoco. No entiende por qué el cieno y lodo lo transmiten las personas que tienen enojo y orgullo. O sea, la gente se enferma y usted le pregunta ¿por qué se enferma? Si usted conoce a Jehová, le dice. Sí. Pero la gente no sabe que existe el cieno y el lodo, que entra por los oídos. Y cuando entra por los oídos, la gente le duele el cuello, le duele la espalda, le duele las piernas, le duele todo y no sabe qué es, pero es porque el cuerpo no puede funcionar con el cieno y el lodo. Así es. Y por eso dice que los impíos, por eso usted mira, la radio y la televisión es la que más tira cieno y lodo. Por eso la gente se enferma y se muere. O sea que es como que usted meta en un pantano donde solo hay lodo, cieno, mete un pez, aquel pez se asfixia, aunque sea algo que está acostumbrado al agua, pero una cosa que está muy llena de lodo y cieno, el pez no puede vivir. Y eso es lo que le pasa a la gente. Usted le pregunta a una persona, ¿sabe por qué se enfermó? ¿Qué era lo que estaba oyendo usted o qué estaba hablando? Porque las personas que tienen enojo y tienen orgullo transmiten cieno y lodo. Ese es el problema. O sea, las personas tienen ese lodo adentro. Y por eso hablábamos del río limpio, resplandeciente como el cristal. O sea, son dos cosas diferentes. Por eso yo le decía a Dios que predicar este evangelio uno tiene que hacerlo constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Porque las personas se pueden limpiar. Las personas se pueden bañar con la palabra. Por eso la palabra no se predicaba porque no se podía guardar como lo sucede ahora. La palabra se guarda y ahí está, la palabra va a ser permanente. Todo el mundo lo que presenta es pasajero, pero este evangelio es eterno. Por eso Jesús mismo decía, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todo se desgasta, pero la palabra no. Y el que usa la palabra, el que toma la palabra también va a permanecer. Por eso les decía, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. O sea, la gente puede vivir, pero tiene que acostumbrarse a la palabra. Es como que le digan, usted nunca ha tenido agua en su casa, pues acostúmbrese a bañar, ¿verdad? Acostúmbrese a beber agua limpia y a bañarse. Así es, y va a sentir la vida maravillosa.
Así es. Digamos, la gente aquí se desgasta porque escucha noticias, por ejemplo. Oye, películas, novelas, música, y todo eso tiene cieno y lodo. Porque las personas con enojo transmiten cieno y lodo. O sea, las personas están muertas, como Jesús les decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y por eso le decía a Dios que este era el conflicto que yo más viví siendo un muchacho, porque yo no soportaba oír a la gente, era una angustia terrible. O sea, yo no soportaba oír a la gente, yo no sabía por qué, no entendía. Y hasta que Jehová me enseñó de que la gente transmite cieno y lodo. O sea, y eso produce dolor, enfermedades, malestares, angustia. Porque usted lo meten en un lodazal, por eso usted mismo va a probar cuando antes de entrar en una angustia, Dios le va a revelar en un sueño de que miraba aguas sucias y miraba un lodazal. O me decía un hermano, soñaba que entraba en un lodazal, pero que ni siquiera me movía de aquel lodazal. Y le digo yo, es una angustia enorme. Porque se ponía a oír noticias. Y la gente cree que oír noticias es bueno. No, eso es como meterse en un lodazal, acostarse ahí, y si queda atascado, no puede salir. Y la persona entra en lo que se llama una angustia mortal, como le pasó a Sansón, que Sansón oía la voz de aquella mujer, que aquella mujer tenía cieno y lodo, y empezó a dolerle el cuerpo, a dolerle los huesos, a dolerle todo a Sansón, y Sansón no entendía qué era lo que le estaba pasando, hasta que el hombre quedó en mortal angustia. Entró, lo metieron en un lodazal tremendo y después lo llevaron preso. Porque una persona cuando oye la impiedad se vuelve frágil, débil, y la gente lo llevan a los hospitales a recuperarlos por eso. Porque la gente, lo que sucede es que escucha el cieno y el lodo. Con todo malestar que usted tenga, tiene que fijarse qué es lo que escucha. Cada vez que usted se siente extraño, tiene que saber que escucha algo que hace que le duela su cuerpo o le trastorne a usted. Por eso habla Jehová del río limpio que salía del trono de Dios y del Cordero. Y por eso Jehová, yo le decía que tenía que predicar constantemente, porque predicar constantemente mantiene a la gente viva. La mantiene viva. Por eso él me decía, no dejes que otras personas prediquen ahí, porque van a matar a toda esa gente que está ahí. Ellos no saben que las personas que tienen enojo y tienen orgullo transmiten cieno y lodo. Por eso le decía yo a Dios que Él me enseñara a hacerlo constantemente, y cuando se presentara la oportunidad lo iba a hacer. Por eso hay gente que se puede mantener viva oyendo la palabra, ahora que está guardada, está almacenada la palabra, y la palabra se puede oír, y la palabra va a estar ahí miles de años, va a estar. Y la palabra la gente la va a oír, los que sean inteligentes van a saber que el Evangelio está bien explicado claramente. Por eso Jesús era la única persona que podía hablar claramente como un río limpio, resplandeciente. Y por eso Jehová me decía, si tú no predicas, esa gente se te va a morir. Ellos no saben que les van a dar cieno y lodo. Así es. Porque hasta los profetas tenían cieno y lodo. Los reyes de Israel. Todos estos hombres caían en atascos, en lodazales, como decía David, que había caído en el pozo de la desesperación, en lodo cenagoso. Por eso cuando la mujer es orgullosa, dice fosa profunda es la boca de la mujer extraña. O sea, la mujer cuando tiene orgullo transmite lodo, bastante lodo.
Así es. Y por eso esas cosas son espirituales y la gente no las puede ver, no las puede ver. Y las personas sin la palabra no pueden vivir. Usted puede ser una persona muy buena cristiana. Sin la palabra usted no puede vivir. Eso fue lo que le pasó a Adán. Mire, desde el principio, mire, le voy a leer el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Mire cómo dice, ¿ve? Por eso Dios en 40 años trató de enseñarles eso. Cuesta que la gente entienda que sin la palabra no puede vivir. O sea, usted vive en un mar donde usted lo único que le puede limpiar es la palabra. Eso le pasaba al pueblo de Israel en Egipto. Vivían en un lodazal haciendo ladrillos. Hacer ladrillos quiere decir vivir comprando cosas. Por eso usted mira, la gente vive comprando, haciendo ladrillos en Egipto. O sea, eso es lo que la gente no sabe. Y por eso dice aquí capítulo 8, verso 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Ahí está, ¿sí? La aflicción es que Dios lo quiere sacar del lodo a usted. O sea, la aflicción, Dios lo quiere sacar del lodo. Por eso lo aflige. Porque si usted no es afligido, no quiere salir de ahí, se acomoda como un animal que le encanta el lodo, ¿verdad? Hay un animal que le encanta el lodo y entonces por eso es que se acomoda en un lugar así. Pero Dios lo que hace con uno es que lo aflige. Y te afligí, mire cómo dice el verso 2, dice: estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no los mandamientos. Ahí está, ¿bien? Ahí está. O sea, que Dios lo que le dice a usted es que si usted va a obedecer, si usted quiere vivir, si usted no va a obedecer a la palabra, no va a poder vivir. La gente no ha podido vivir porque cree que esto es una cosa de un rato. Por eso se han levantado miles y millones de cristianos, pastores, que solo un momento predican, dedican un rato a Dios, ¿verdad? Es como que usted le diga: mire, le vamos a racionar el agua y solo le vamos a dar un mes el agua, ¿ah? O una vez a la semana. Se pone loco, ¿verdad? Así es. Imagínense cómo se depende del agua. Pues así es el ser humano. Sin la palabra la gente no puede vivir. Imagínense que Dios todo lo que hizo solo para explicarles que necesitaban la palabra, si no se iban a morir. Solo para explicarles eso hizo un montón de milagros y mandó plagas a Egipto para poder liberar al pueblo, porque el diablo los tenía bien atrapados bebiendo agua del río de Egipto. Así es. Por eso cuando Moisés llegó a aquel río se convirtió en sangre, que es lo mismo, les enseñó que lo que hablaban los egipcios era mortal y que nadie podía vivir con ese río que había en Egipto. Y por eso Moisés se lo mostró, esto mismo que yo les explico. La gente sin esta palabra no puede vivir. La gente puede decir: yo soy buen cristiano. No, se mueren los mejores cristianos. Porque no conocen que el contacto con Jehová Dios es constante, es continuo el contacto con Jehová Dios. Y mire cómo dice el verso: bueno, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Ahí está, mire, hasta las necesidades. O sea, la gente con enojo no puede ver a Jehová Dios, no lo ve, no lo ve, no lo ve. Aunque Jehová esté enfrente suyo, no lo ve. La gente no lo ve. Pero si se lava con esta palabra, lo va a ver a Jehová. Pero si usted la oye, pero si le gusta otra cosa, no le va a aguantar el cuerpo. Así se han muerto los que han pasado por acá, ¿verdad? Se han muerto varias personas que creen que platicar con la familia no es peligroso, que tener amigos y vivir platicando no es peligroso.
que tener amor con personas que tienen enojo, eso es peligroso. Y la gente se termina muriendo. La gente ama a sus hijos, ama a su familia y se termina muriendo. Por eso es que Jesús decía que el que no dejare padre, madre, mujer, hijo, hermano, todo por causa de mí no puede vivir. Quiere decir que usted tiene que darle prioridad a la palabra. Imagine que solo para explicarle de que necesitaban la palabra, hizo un montón de cosas Jehová y levantó a Moisés y les dijo, y como dice aquí, te afligí, te hice tener hambre, dice el verso 3, y te sustenté con maná. Maná quiere decir que es, o sea que no sabe la gente para dónde va esta cosa, eso quiere decir, es maná. Por eso este evangelio dicen la gente, bueno, ¿y esto qué? Dice, ¿verdad? ¿Por qué no todos predican este evangelio? Porque para eso hay que subir al monte de Jehová. Por eso dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. O sea, que la gente cree que predicar el evangelio solo es de agarrar la Biblia y ponerse a orar ese día y ponerse a gritar o a insultar. No, mi hermano. La gente tiene que levantar manos limpias, o sea, sin enojarse y sin orgullo. Así es, porque si no, transmite cieno y lodo. Y por eso Dios afligió al pueblo, solo para explicarle. Entonces dice, mire, y te sustentó, mire, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú. Así es, este evangelio no lo va a oír en ninguna otra parte. Nadie se lo puede predicar, porque hay que llegar donde Jehová. Como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Si la gente mira raro a Jehová, oiga decir Jehová, lo ve raro, sí. Y hay que llegar al Padre para que este evangelio salga, porque este evangelio viene de Jehová. Por eso Él, cuando se identificó y me habló y me decía, yo soy vuestro pastor. Y cuando te pregunten, ¿cómo se llama la iglesia? Jehová es nuestro pastor. Así es. Qué bonito, hermano. Eso es maravilloso. O sea, Él me decía, así van a poder entender que yo soy el que manejo esto. Y han peleado cientos y millones de demonios contra esta iglesia. Y han querido creer que la van a derribar. Tendrían que acabar con Jehová. Imagínense acabar con Jehová, el Todopoderoso. Dice, y mire cómo dice, y te afligí y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Mire, para hacerte saber, ahí está, mire, ¿para qué? Imagine todo lo que usted está pasando, solo es para que usted entienda de que no solo de pan vivirá, así es, sino de toda palabra. Miren cómo dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra, fíjese bien, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está, ¿bien? Toda palabra de Jehová, ahí está, ¿bien? Sin la palabra de Jehová la gente no puede vivir. Usted puede ser el mejor cristiano, sí, pero sin esta palabra usted no puede vivir, no puede vivir. Va a tragar cieno y lodo. Así es. Por eso usted mira miles de pastores, buenos pastores, cristianos, que se ven bien, pero tienen enojo o tienen orgullo y transmiten la muerte. Como decían, hay que seguir buscando al Señor, ¿verdad? Así quedan buscando al Señor. Y a la hermana Chanit, así es. A ver dónde están, dice. Hermanos, en la palabra la gente no puede vivir. La gente está en un lodazal que ni lo ve. Por eso la gente es enferma. Por eso la gente se muere. Por eso la gente se angustia. La gente no sabe que hay un lodazal terrible que se llama cieno y lodo. Y lo transmite
cada persona que tiene orgullo y que tiene enojo. Así es. Si imaginen, solo Dalila acabó con aquel hombre consagradísimo. Solo Dalila acabó con aquel hombre sumamente consagrado llamado Sansón. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque la gente no ve que existe el cieno y el lodo, pero también ahora usted ya tiene este río limpio y resplandeciente como el cristal. Esta palabra va bien explicada. No va ahí, mire, yo supongo, hermano, no, aquí no suponemos nada. Aquí Jehová es Dios, Él es el Rey, Él es nuestro Dios, nuestro pastor, nuestro juez, nuestro legislador. Él es todo, sí, Él es todo. Y la gente tiene que acostumbrarse a la palabra. Imagínense todo lo que hizo Jehová con este pueblo, solo para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, usted puede navegar por donde quiera y no va a poder vivir. Los científicos buscan en el espacio, así es, a ver si encuentran la vida ahí. Donde esté, el ser humano tiene enojo y el enojo transmite la muerte. El orgullo transmite la muerte, cieno y lodo. Por eso la gente se angustia, se angustia, se angustia. Y yo por eso le digo, he pasado tantos conflictos que yo no podía ni oír la televisión. Yo decía, Dios, qué terrible, yo no soporto esto. Cuando inventaron el canal Discovery por primera vez, cuando salió, mire, yo me asusté, qué bonito, todo lo que enseñaban ahí. Yo trabajaba en los negocios y quedaba viendo aquel canal y decía, Dios, qué bonito todo lo que usted ha hecho. Porque uno aquí no mira todo, la selva que mira es la ciudad donde vive, así a los animales que mira cerquita por ahí. Pero ya ver ahí miraba yo a aquellos animales, pero no soportaban a los narradores de esos programas. Yo le decía, Dios, ¿por qué no aguantaba eso? Porque Él me había escogido, pero yo no quería predicar. Yo no ponía otra gente. Y la otra gente los va a matar. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a seguir matando gente aquí? ¿Verdad? ¿Quieren vivir? ¿Cuántos quieren vivir? Amén. Bendito Dios, aleluya. A los demás hay que enterrarlos, ¿verdad? Que hay que alistarse. Bendito Dios. Sí, hay gente que no entiende nada. Por eso dice, los justos, los entendidos comprenderán, mas los impíos no entenderán esto. Porque las personas están atascadas de lodo por dentro. La gente tiene impiedad exagerada en el interior. Imagine todo lo que hizo Dios solo para explicarle al hombre. Aquí usted no haya nada en este planeta que lo mantenga vivo. Solo la palabra de Jehová Dios. La palabra de Jehová Dios. Sin la palabra usted no puede vivir. No puede vivir. Usted tiene que acostumbrarse a la palabra. Si usted no se acostumbra a la palabra, se va a atascar en un lodazal que no va a poder salir. Solo observe a la gente adulta cuando caen en esos lodazales. Quiere decir unas angustias terribles. Hasta que Jehová a mí me enseñó y me dijo, tienes que irte apartando. No soportaba oír a la gente enojada hablar, hermano. Me pegaba una angustia exagerada. Y aún ponía otra gente a predicar yo aquí. Yo no podía sentarme ahí a oírlo. Yo decía, Dios, que no aguanto yo a esta gente. ¿Qué será, Dios? ¿Qué será? Y él me decía, es que ellos tienen impiedad, José Antonio. ¿Tienen impiedad? ¿Para qué los vas a poner? Y yo ponía, iba a cambiar y encontraba un nuevo, ve, este es el último modelo. Sí, ahí te lo voy a poner, decía yo. ¿Qué? ¿Qué es la gente orgullosísima, hermano? Mire, aquí la gente se muere de puro orgullo. Caen en unos lodazales, en un cieno terrible. Así es. Yo digo, Dios, imagine que hasta que la gente aprenda la humildad va a poder aceptar este evangelio. Si no, no lo acepta. Mucha gente se va a morir por eso. Porque este evangelio cuesta. A Jesús no le creía nadie le creía. El mismo Jesús les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les decía. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire que nadie podía aguantar a Jesús. Nadie le aguantaba aquel río limpio y resplandeciente como cristal.
Ya la gente estaba acostumbrada al lodo, al cieno. Y les dijo, vuestro padre es el diablo, les dijo. Así es. Por eso a la gente el diablo la ha convertido en ranas. Así es. En animales, en reptiles. Así es. Eso es asombroso. Cómo se comporta la gente, hermano. Eso sí es extraño. Y por eso dice, mire, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está, mire. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así es. Por eso él me decía, yo soy vuestro pastor. Yo te voy a guiar, te voy a enseñar. Vas a hacer esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Yo me lo he escondido, no le digo, pues yo he puesto a otra gente a predicar. Y la gente se muere ligerito. Le digo que los dejo un año, si un mes que los deje, se los presto un mes. Sí. Y le digo que dicen a chapalear lodos todos aquí. Y pleitos y celos y los demonios bailando en medio de las mujeres. Y uno dice, increíble Dios. O sea, que la palabra tiene que ser una constante. Si no, usted mira cómo se manifiestan los demonios en las personas, hermano. Mire, la gente es pleitista y celosa. Así es problemática. Pero mire ahorita que está la palabra constante. Todo el mundo tranquilo, ¿sí? Y ahora dan gracias por la comida, ¿sí? Ya empiezan a dar gracias por la comida, por los frijoles, ¿sí? O sea, que la gente tiene que entender, sin la palabra no va a vivir, hermano. Por eso la gente tiene que oír este evangelio, tiene que oírlo. Si usted se pone a ver televisión, va a amanecer duro, ¿sí? En la noche se pone a ver y a oír. Le va a pegar un dolor en el cuerpo que no lo va a aguantar, porque ahí hay cieno y lodo exagerado. Ahí cae un montón de enfermos ahí, sí, porque creen que la televisión es una herramienta para esto, para este evangelio, y para que se enseñe la grandeza de Jehová. Pero el diablo, como dice, transmite cieno y lodo. Y como les dijo a esto, imagínense que este pueblo no pudo entender eso. ¿Qué le parece? Este pueblo no lo pudo entender. Solo para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué le parece? Imagínense. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. O sea, que usted tiene que acostumbrarse. Tiene que acostumbrarse a Jehová. Si usted no se acostumbra a Jehová, se va a atascar. Ahí le decía un hermano que estaba grave, mira, y va de hablar por teléfono con familia en los Estados Unidos, y va de hablar. ¿Ah? Lo agarró la angustia y no lo soltó. Cayó en un atascadero terrible, hermano. Porque la gente cree que ponerse a hablar por teléfono, ahorita es más fácil, se muere usted. Se pone a hablar con personas que están más aceleradas que usted. Si usted así como está de acelerado, es capaz de morirse, ¿sí? ¿Qué le parece que lo acelere otro más loco que usted? ¿Ah? ¿Ah? Sí. Mire, toda la gente que se va a morir es gente que le gusta el teléfono, hablar bastante. Es la gente que se va a morir, sí. Así es. La gente que se va a morir que le gusta hablar. Yo les digo, Dios, ¿qué van a aguantar? Así es. Por eso Adán, ese fue el error que cometió. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Mire bien, lo único que lo podía mantener vivo. Oyeron la voz de Jehová en el huerto que se paseaba en el día, dice. Y el hombre y su mujer se escondieron de la palabra de Jehová. Ahí está. ¿Qué le parece? Solo para que se le convirtiera un lodazal la familia. Así es. La metió en un pegadero a la familia terrible. Imagínense, Adán se escondió, la mujer le dijo, escondámonos. No, el evangelio es una secta. El diablo nos aconsejó que no oyéramos a Jehová. Y así se los trajo, mira. Se los trajo, se los llevó y los mató. Así es. Y así por años ha venido engañando a la gente, haciéndole creer de que la gente puede vivir sin la palabra. Sin la palabra nadie
Nadie puede vivir, hermano. Nadie. Usted acostúmbrese a la palabra. Acostúmbrese a oír la palabra. Óigala. Usted tiene la oportunidad para vivir. Si la pierde, va a quedar nada más en la historia. Por eso dice, mire, aquí en el libro de San Juan, mire cómo dice, ¿ve? San Juan capítulo 6. Capítulo 6, o sea que Jesús hablaba, le voy a leer mejor el 8:31, para que sea más corto. Bendito Dios, mire cómo dice, ¿ve? El 8:31, o sea que habla, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Mire? O sea, ahí estaba la gente, ahí estaba. Pero sabía que no iban a poder vivir. ¿Por qué la gente no puede vivir? Por esa constante que no la quiere hacer. Le gusta estar en su casa sin agua, así es. Y ahora que la tiene directa el agua, imagínate. Óigame que usted puede oír la palabra. Hay un culto, imagine todas estas personas que están ahí en la televisión. ¿Sí? Están oyendo la palabra. La palabra, oiga bien. La palabra. Esa es la oportunidad, que es lo que Jesús les decía. Mire, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ahí está, mire. La gente no permanece en la palabra. Oye un rato la palabra y después le olvida. No, voy a ir a oír al diablo, que el diablo me va a contar unas ranitas. Sí, unos sapitos me va a contar, unos chismes. Sí. Por eso es que en el mundo le dicen sapos a la gente que es chismosa. Sí, porque habla el cieno y lodo. Así es. Y usted mira que la gente no sabe que eso es mortal, hermano. Las palabras son mortales y la gente no tiene humildad. Miren, la gente es cosa seria. Ahí va a ver esta iglesia cómo va a funcionar. Todo el tiempo le voy a predicar. Ya me dijo Jehová, mira, tenés que predicar, y no es un montón de gente. Van a caer en un lodazal porque el diablo anda buscando cómo comerse esa congregación. Sí. Cómo aplastar, cómo meterlos en una angustia a todos aquí. Así es. Miren que han pasado montones de angustia, pero es que yo no he tenido valor de predicar. Yo no he tenido, imagina, apenas tengo 6 años y hasta ahorita me está haciendo madurar yo. Sí. O sea que cuesta. Miren, han pasado angustia, hay gente que abre la boca y que dice que van a ir a predicar a otro lado. ¿Qué? Yo digo, ¿Dios, dónde van allá? La gente cree que es que Dios es una cosa, que la van a echar a la bolsa. No. Hermano, solo es un río limpio, resplandeciente como el cristal. Solo es un río, así es, del trono de Dios y del Cordero. ¿No? Solo es un río, solo es un río. Ay, que va a salir un montón de gente ahí. No. Para eso se inventó el internet, para que la gente oiga una sola palabra. Así es. Una sola palabra. Y mire cómo dice, ¿ven? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está, ¿ven? Seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está. La gente verdadera. ¿Quién es la gente verdadera? La que escucha la palabra constantemente. La gente que no escucha la palabra va a mentir, va a hablar con enojo, con orgullo, con cieno, con lodo, así es, y mata, así es. Montón de gente que necesita esta palabra, millones, la humanidad la necesita, pero todavía no lo ven, ¿entienden? No lo ven, por eso uno necesita gente consagrada, bastante consagrada, con humildad sobre todo, para que Jehová retransmita la palabra. Así es. Porque la palabra necesita extenderse a otros países. Pero ¿sabe qué va a suceder? La gente va a aprender este idioma español, que es el más rico para expresarse. O sea, la humanidad va a aprender el idioma español. Así es.
Lo va a aprender, sí. Lo va a aprender, van a hablar, como dicen, el idioma del nombre de Jehová. Así es. Por eso ahora Dios ha sido tan maravilloso que nos ha puesto estos jóvenes para adorarle. Y eso ha sido una bendición enorme. Por eso yo le decía a Dios, Dios, yo aunque esté con toda esa gente, yo me siento solo. Solo porque la gente todavía no entiende de que está aquí en este planeta y que puede vivir. Y que la gente necesita la palabra constante. Casi solo la gente que oye la palabra constante es la que tiene más claridad en la forma de vivir, de pensar, porque cuesta. Y por eso Jesús decía, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y mire cómo les dijo el verso 32, y conoceréis la palabra. Ahí está, ¿ven? Conoceréis la verdad. Ahí está. Conoceréis la palabra. Que era lo que me decía Jehová, tú vas a explicar la palabra. Claramente. Por eso es un río limpio. Así se va a solucionar todo. Todo. La gente se va a quitar todo ese estiércol que anda encima. Así es. Se va a santificar. Jesús decía, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es. Va a vivir. La gente va a vivir. Pero necesita caer en oscuridad el mundo, hermano. Mira cuánta gente asustada por los demonios. La gente le cree al diablo todo. No cree que Jehová es Dios y que Él resuelve las cosas con la palabra. La gente no cree nada de eso. La gente cree que la ciencia es grande. La ciencia no es nada. Nada a la par de este evangelio. La ciencia es un cuento para dormir a los dormidos. Así es. La ciencia no es nada. La ciencia solo sirve para bolsearlo a usted. Así es. A los tontos. Así es. Por eso usted tiene que oír la palabra si usted quiere vivir. Si usted no va a oír la palabra, no va a vivir. Lo van a atascar. Su misma familia lo va a atascar. Sí. Su misma familia le va a hablar y le va a decir, vení, platique. Sí. Y usted le va a decir, I'm sorry for you. Así es. Es mejor. Dice que huirán de la voz de los extraños. Porque la voz de la gente orgullosa, hermano, eso es mortal. Eso atasca. Eso angustia. Solo pregúntese usted cuántas angustias ha caído y no sabe ni por qué. O sea, no tiene el conocimiento. Y por eso dice, y conoceréis la palabra. Mira. Y la palabra os hará libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire, es la palabra, que era lo que él me decía. ¿Cómo vas a solucionar el problema? Explicar la palabra, el conocimiento. Van a aparecer personas brillantes, porque este evangelio solo lo pueden oír las personas que tienen humildad. Las personas que no tienen humildad no lo soportan, no lo aguantan. Así es, porque aflige. Se afligen, como le dijo aquel joven rico. ¿Cómo puedo hacer para vivir eternamente? Le dijo. Yo soy consagrado. Soy súper, le dijo. Sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, pero tenés un problemita que amás el dinero, le dijo. Y que aquel hombre oyó aquel evangelio y dice que se afligió. Se afligió, dice, porque tenía muchas posesiones. Oiga bien, por eso este evangelio no lo soporta mucha gente. No es capaz de tolerarlo. No lo tolera por las aflicciones que hay que pasar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por eso usted va a vivir. Y les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire, la verdad os hará libre. Si una persona no escucha la palabra, se convierte en diablo. O sea, en diablo. Oiga bien, porque va a hablar con enojo o con orgullo. Y usted va a matar a su familia. Usted va a matar a su familia si usted no escucha la palabra y la pone en práctica. Porque hay que permanecer, recuerde. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oiga bien. Mire cómo les dijo en el 43, ¿ve? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahí está, mire, nadie podía soportar a Jesús. Nadie lo aguantaba.
Porque Jesús producía una gran aflicción. Porque la gente tiene que ser sacarle los demonios por medio de aflicción. Por eso les decía que hay demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Y el ayuno y la oración es aflicción. Así de simple. Cuando usted se sienta afligido es que lo están limpiando, lo están santificando. Así que no se esconda de la aflicción. Usted cuando se sienta afligido, dígale a Jehová: gracias, Jehová, deme fuerzas para pasar este desierto. Cuando se sienta solo, sola, diga: no, voy a oír la palabra. Así es. Cuando usted se sienta solo, va a llegar el diablo, como le dijo a Jesús, y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó la respuesta para vivir. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Sin la palabra no se puede vivir. Puede ser muy buen cristiano, sí. Sin la palabra no puede vivir. Y por eso dice, mire, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire, nadie aguantaba a Jesús. Nadie la aguantaba. Por eso nadie aguantaba a Noé. Nadie aguantaba a Noé cuando andaba predicando Noé. Noé predicó y les dijo: súbanse al arca, súbanse al arca. Uy. Y nadie le hacía caso. Unos animalitos que le obedecieron ahí, se subieron. Sí. Oiga bien. Y por eso Jesús, oiga bien que era, pero el cristal mismo de la palabra estaba ahí. Mire, el diamante de la palabra, Jesucristo. Y por eso dice, mire, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí está, mire. ¿Qué es el diablo? Aquí lo dice, mire. Pues vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando a usted le gusta la música del mundo y las noticias y las novelas y las películas, usted, su papá es el diablo, así es. Y lo va a atascar, cualquier ratito va a tronar, así es, cualquier ratito, porque tiene que aumentar la angustia en el mundo, tiene que aumentar la angustia solo es un ratito que se siente aquí, pero en el mundo tiene que aumentar más, calentarla 7 veces, y la gente necesita este evangelio para salir de ahí. Lo necesitan, que no le guste. A esta gente no le gustaba y les decía: vuestro padre es el diablo, ¿sí? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está, mire. La gente tiene los mismos sentimientos del diablo. La gente es enojada, la gente es orgullosa, altiva, menospreciadora de Dios, de Jehová, el Creador. Y por eso dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido enojado desde el principio. Ahí está, mira. ¿En qué se nota que es el diablo? Cuando es enojado, es homicida. Toda persona enojada es homicida. Por eso Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué lo mató? Porque era enojado. ¿Por qué Caín era loco, enojado? Porque no escuchaba la palabra. Eva le decía que escuchara al diablo, que el diablo él tenía sabiduría. Así es. Que el diablo era el animal más astuto que había visto en toda su vida. Y arrastró a su hijo a volverlo trastornado. Y Caín era enojado, era homicida. Y Jehová le dijo: vos lo que querés es matarle, dijo. Cuando usted mira un enojado, diga: ese enojado lo quiere matar a usted. Así es. Por eso la gente se enoja conmigo. Sí. Cuando usted mire un enojado con el hermano José Antonio, diga: ve, este quiere matarlo también. Sí. Así es. Por eso Judas dijo: ¿cuánto me van a dar por este? Dijo. Así es. ¿Cuánto? Y Pedro dijo: yo no lo conozco. Dijo: no sé quién es ese. Así es. ¿Por qué? Porque tenía enojo. Todas estas criaturas mentían. Estaban con Jesús, pero mentían. Y mire cómo dice, ¿ven? En los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la palabra. Ahí está, ¿ven? Si usted no permanece en la palabra, usted se hace diablo. Así es. O sea, el diablo es diablo
porque no le gusta oír la palabra. Así es. Cuando usted mire que alguien no oye la palabra, ve, ahí está el diablo, dígale. Sí, ahí está. Eso es. Por eso dice, mire, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ahí está. Mire. Si vosotros permanecieres, lo único que lo va a mantener vivo a usted es permanecer en la palabra. Si usted no permanece en la palabra, no puede vivir. No puede vivir. Si no permanece en la palabra. Acostúmbrese. Va a vivir. Y mire cómo dice, ¿ve? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Ahí está. Mire, el diablo le habla, pero no tiene la palabra de verdad. La palabra que es limpia, un río limpio como el cristal, porque el diablo es enojado. El diablo es orgulloso. Toda persona enojada, yo le digo, le puedo hacer un desfile, aquí le pongo a predicar un montón y le digo que van a caer como plátanos, cuando hay viento allá en la costa norte, que caen aquellas plataneras, así es. Le puedo poner un montón de gente. Es fácil despachar a la gente, ¿sí? Solo los pongo a predicar, ¿sí? Así de sencillo. Pero este evangelio de me decía, predicarlo. Ahí se te va a morir toda poca gente. Sí. ¿Ah? Y yo digo no, hay gente que sirve. Y digo esta gente hay que cuidarla. El que sirve hay que cuidarlo. Y entonces uno los cuida. Aunque algunos no entiendan, pero uno los cuida. Sí. Sí, porque para entender hay que tener humildad. Así es. Y si no tiene humildad, no entiende nada. Por eso el diablo es diablo, dice, ¿ve? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la palabra porque no hay palabra en él. Mire, cuando habla mentira de suyo habla. Ahí está, mire. ¿Qué es la mentira? El cieno y el lodo. Por eso la prensa le habla cieno y lodo para matar a la gente. Y le habla del espíritu del COVID para matarlo, sí. La gente es ignorante, hermano. La gente vive oyendo a los demonios, así es. La gente sabe de esa enfermedad bien, pero no saben de la palabra nada, así es. Todos los síntomas de esa enfermedad los saben, ¿eh? Y si se enferman, los averiguan, sí. Pero no averiguan que dice, conoceréis la verdad. La verdad os hará libres, así es. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, eso no lo estudia la gente. ¿Y qué se siente? ¿Y qué se siente? No, hermano, oiga la palabra lo va a santificar. Le va a quitar los demonios, el lodo, el cieno. Y mire cómo dice, ¿ven? No ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está, ¿eh? Ahí está. O sea, la gente cuando oye, mire, he oído montones de predicadores, desde que era niño los oía. Y yo le decía a Dios que por qué nadie explicaba ni la salvación. La gente le gusta insultar, regañar, enseñorearse de los demás. Pero nadie le dice qué es la salvación. No, no saben. Es el conocimiento, el amor, la palabra, la paz que produce. La palabra santifica. Lo va a hacer vivir. Acostúmbrese a la palabra. Sin la palabra no va a poder vivir. Este evangelio es un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Así de claro. O sea, para que no se pierda usted. Óigalo. Y dice, ¿ve? El verso 45. A mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Mire, ahí está. No le creían a Jesús. Por eso mucha gente se tiene que morir porque no cree. Así es. Uno nota a la gente que cree en la humildad. Ahí lo ve. Y dice, estos son los que creen. Si usted no tiene humildad, se va a morir. Así de sencillo. ¿Sí?
Ahí me van a llamar y me dicen, hermano, o me van a mandar un mensajito. Ya quedó tías otro por ahí. Sí. ¿Qué estaba oyendo? Estaba oyendo al diablo, sí, que le encantaba, sí. Le encantaban las novelas, sí. Las noticias, no se perdía ni una, sí. Estaba al día con las películas, sí. No se perdía ni una, sí. Así es. Imagine cuánta gente va a matar el diablo. Y la gente tiene la oportunidad. Este evangelio ya mañana se le olvida, como dice el rey. ¿De qué predicó el hermano? Pregúntale mañana a la gente. Ayer el domingo, ya se le olvida. ¿No ve que este evangelio son pensamientos de Jehová? Es la vida eterna de Jehová. Es un río resplandeciente de agua de vida, como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Por eso Jesús les dijo, a mí porque os digo la verdad no me creéis. ¿Qué le parece? Por eso dice el 47, mira, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí está, mira. El que no oye este evangelio se va, se muere, se va a trastornar. Así es. ¿No ve que es cieno y lodo? Es angustia. Son enfermedades las que le van a seguir. El diablo eso es lo que hace. Este evangelio se necesita valor para oírlo. Se necesita ser audaz para estarlo oyendo constantemente. Porque santifica, purifica. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Jesús. O sea, el diablo se da gusto matando gente. Cuando usted mire morir a alguien, dígale qué estaría oyendo este. ¿A quién oiría? Si Sansón se murió solo oyendo a doña Dalila, sí. Solo oyendo a doña Dalila quejarse. Imagine que solo quejarse, aquella mujer mató a aquel hombre. ¿Qué le parece? Cuando oiga a alguien quejarse, corra, compa, como dice un amigo, ¿verdad? Así es. Corra, porque ahí hay perversidad. La gente que da gracias es la que oye la palabra y da fruto con perseverancia. O sea, se vuelve una constante la palabra. El que persevere hasta el fin, dijo Jesús, ese será salvo. Esta palabra hay que oírla. Se sienta lo que se sienta, oiga lo que oiga, mire lo que mire. Diga, la voy a oír porque quiero vivir. Si usted va a oír a su familia, se va. Aquí los que oyen a la familia se va. David oyó a su familia y se fue. Se va. A Jehová le ha costado enseñarle al hombre depender de la palabra. Le ha costado años, 6,000 años explicándole que no solo de pan vivirá el hombre. Y por eso este evangelio se va a predicar. Y ahí está, es constante. La palabra la oye poca gente a veces, pero a veces mucha gente. Y cuando la oye una vez se asusta, porque le abre el entendimiento, lo saca del lodo, lo baña, le saca todo lo malo que tiene de adentro, lo purifica y lo hace ver que vivir sí se puede, y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso usted tiene que acostumbrarse a la palabra. Sin la palabra nadie puede vivir. Oiga la palabra, es una constante. Por eso solo pruebe cuando no hay agua en su casa. Se siente el cambio. Sabe que se asoma el sucio, el mal olor en la casa cuando no hay agua. Así sucede. Pues su vida así es. Si usted no oye esta palabra, se va a llenar por dentro de angustia, de miedo a las enfermedades. El diablo constantemente está hablando. Por eso el diablo es práctico. Se levanta oscuro con el río, mira, y se acuesta tarde. Nosotros no. Nos reunimos el domingo, el sabadito, el miércoles, un culto. Sí. Pero esta palabra es poderosa. Eso es lo que tiene. Y todo va a pasar, pero esta palabra no. Va a ser permanente.
Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, Padre. Eres bueno. Tu bondad permanece para siempre, Jehová. Gracias por tenernos acá. Bendiga a estas personas que oyen su palabra, Jehová. Llene de su espíritu este lugar. Cada uno, Padre, que le sirva con corazón humilde y manso, para que viva por su bondad, Padre. Le adoro. Le doy